Capítulo 11. Los visitantes del apocrisiado. Primera colina, Palacio del Patriarcado, sudeste de la Santa Sofía, Bizancio. Más tarde, antes del amanecer, todavía durante la cuarta vigilia, martes por la mañana, trite, tercer día, 28 de marzo del 551 después de Cristo, calendario juliano. Tapatriquias, que se encuentra detrás de la Santa Sofía hacia el este. A medida que los emperadores pasaban en procesión con sus mujeres cuando deseaban ir a la Santa Sofía, se detenían en este lugar. Era una casa construida por Constantino el Grande. Patria, libro 3, 204. Había precisamente en medio de estas dos iglesias una hospedería dedicada a las personas con escasez de recursos y que padecían enfermedades graves. Esto es, que estuvieran mermados, además de en su fortuna, en su salud. Un varón piadoso, de nombre Sansón, la había construido en épocas pasadas, pero no se mantuvo indemne ante los alborotadores, sino que desapareció al incendiarse con ambas iglesias. Pero el emperador Justiniano la restauró, dejándola muy estimable por la belleza de su estructura, y con un número mucho mayor de habitaciones, colaborando la emperatriz Teodora con él en esta tarea tan sagrada. Procopio de Cesarea, Edificios, libro 1, capítulo 2. El cuerpo de Laoyi yacía en la cama, pero su mente solo estaba en contacto con él periódicamente, y aún así solo de manera imperfecta. Era de noche, y la habitación estaba iluminada por varias lámparas. Algunas figuras ocupaban la habitación con él, las cuales, aunque accesibles a su mente, percibía apenas como ministros espectrales. Suponía que se trataba de los anfitriones. También estaba presente su más joven hermano monje, Hui Shen. Todos iban y venían, y suponía que las lámparas eran para el beneficio de ellos, no el suyo. No podía decir con qué frecuencia lo visitaban, pero sentía cómo era sacado brevemente de su sueño hacia los confines de la habitación cada vez que alguien entraba para revisar su estado o tratar de hablar con él. Cada vez que era traído de vuelta a la habitación, la percibía como si estuviera envuelta en una especie de niebla fantasmal y oscura que solo era rota por oscuras siluetas humanas. Algunas veces ajustaban sus sábanas, otras veces alguien limpiaba el sudor de su frente con una toalla seca. Periódicamente trataban de alimentarlo exprimiendo debajo de su lengua un trapo con agua, vino o caldo, y con frecuencia parecían estar ajustando las sábanas. De cuando en cuando era Hui Shen, de eso estaba seguro, quien aplicaba o retiraba una aguja de acupuntura en sus meridianos. Con su proximidad al océano y una ventana para la ventilación, el aire en la habitación era húmedo y fresco, y agradable en la forma en que el aire del océano tiende a ser limpio y salpicado de sal. Sin embargo, Laoyi se sentía caliente y seco. Aunque no podía distinguir la luz de las lámparas, el humo que emitían era acre y le abrasaba la garganta. Sabía que Hui Shen se había sentado junto a él durante la meditación, y después de estas sesiones pudo escucharlo murmurar palabras acerca de que su maestro sufría de una deficiencia de agua. «Mi hermano monje», susurró Hui Shen, «estás envejeciendo. El viaje ha sido muy duro para ti. Demasiado calor, demasiada sal. Estás perdiendo agua y tus riñones están faltos de yin. Debemos reforzar la madera y contener la pérdida». Entonces se escuchó como Hui Shen se levantaba y se alejaba de Laoyi, mirando alrededor de la habitación con molestia. «Y maldito sea este aire salado, ya tienes demasiada sal». Pero él no tenía medios para combatirla. Después de estas palabras, Hui Shen a veces hacía ajustes en una u otra aguja, retirándolas o reemplazándolas. Aún en su estado catatónico, a excepción de la parte sobre el aire salado, el cual era la cualidad redentora de este lugar que Laoyi podía detectar, estaba dispuesto a aceptar la evaluación del joven monje,
y estos breves retornos al borde de la consciencia hipnótica servían como fuertes recordatorios de cuán sediento estaba. Siempre era mucho más agradable cuando era elevado más allá del plano que esta habitación parecía ocupar para ser conducido hacia un sueño, y era una carga y una decepción cada vez que su cuerpo parecía forzar su regreso. De hecho, cada vez que regresaba de los reinos subterráneos de la consciencia, se encontraba tan sediento que anhelaba que alguien le exprimiera más agua en la boca de una de las toallas húmedas que usaba para limpiarle la frente, con el agua de 2 toallas en vez de una, pues nunca sentía que bebía lo suficiente. Y quién sabe, tal vez le estaban ofreciendo agua apropiadamente con un vaso para beberla en grandes tragos satisfactorios. Y estaba demasiado perdido como para aceptarla o siquiera darse cuenta. Pero si tan solo una vez hubiera podido hacerlo, habría reunido la fuerza para aceptar gratamente un vaso de agua en lugar de otra aguja. En esta ocasión, al recuperar la consciencia, parecía haber más de una presencia cercana y otras más entrando a su habitación. Había varias siluetas. No podía distinguir cuántas. ¿Eran estos sus ministros, sus anfitriones? ¿Habían venido a trasladarlo? Esperaba que no. Sentía que sería mejor permanecer en este lugar, en esta habitación, en esta cama y morir pacíficamente, en lugar de perturbar su irremediable declive solo para que otra cama pudiera albergar su cuerpo moribundo. Estos hombres, estas siluetas en la habitación, se movían en un espacio razonablemente iluminado, pero Lao Yi las percibía como sombras moviéndose en la oscuridad. Una de las sombras se abrió paso entre las demás, y por la silueta de su cabeza calva y la forma de sus túnicas, Lao Yi supo que se trataba de Wei Shen. Lao Yi permaneció inmóvil mientras Wei Shen parecía examinarlo, sentándose en un taburete a un lado de la cama para hacer esto. Lao Yi tuvo la sensación de que toda su cama estaba rodeada por estas sombras en la oscuridad, y 2 siluetas en particular, muy juntas entre ellas, se encontraban de pie detrás y a cada lado de Wei Shen. Al parecer, ellos también vestían túnicas, pero había algo diferente en ellas. ¿Era verdad, entonces? ¿Era el fin? ¿Habían venido a asistirlo en la hora de su muerte? Por un momento nadie dijo nada. Wei Shen simplemente se sentó en el taburete y observó a Lao Yi en el silencio de la habitación. Este se inclinó más cerca, acercando el oído a la cara de Lao Yi directamente frente a él mientras lo olfateaba. Después de esto, sacó un depresor de bronce de su túnica y lo usó en combinación con sus punteros para mantener abierta la boca de Lao Yi y presionar la punta de su lengua. Lao Yi estaba demasiado débil para protestar y, en cualquier caso, entendió lo que su hermano estaba intentando. Reclinándose de nuevo en su taburete, Wei Shen finalmente habló. «Tu lengua está menos agrietada y enrojecida que ayer, maestro. Admito que estoy sorprendido, pero parece que estás mejorando». Wei Shen no esperaba que Lao Yi lo escuchara, pero lo dejó asimilar estas palabras mientras tomaba la muñeca de su anciano hermano y tomaba su pulso con 3 dedos. Cuando terminó, se puso de pie y se movió, aparentemente ahora de espaldas a Lao Yi, y parecía dirigirse a los 2 hombres que estaban de pie detrás de él. Hasta este momento, la presencia completa de Lao Yi durante esta experiencia había sido transitoria, como había sido el caso en la mayoría de sus experiencias con visitas anteriores desde que llegaron a esta ciudad. Recobrando la consciencia, sintiendo sed, perdiendo el conocimiento, recobrándolo, percibiendo a las sombras moverse, perdiendo el conocimiento, recobrándolo, percibiendo a Wei Shen y algún tipo de ajuste, luego volviendo a perder la consciencia, etc. Pero al darse cuenta de que Wei Shen estaba conversando con los hombres que se hallaban en la habitación con él, algo lo alarmó, y una sensación que casi se había convertido en algo ajeno a él lo envolvió, casi como de una fuente subterránea el poder de la voluntad, como un viejo amigo, se afianzara y entrara de vuelta a su abdomen. Su protegido, Wei Shen, no conocía el idioma de Daquín,
el vasto imperio al que su amo común, Xiao Yi, los había enviado como emisarios. Siendo un monje joven, a Hui Shen se le había ordenado acompañar a Lao Yi debido a su juventud, fuerza y vigor, además de su conocimiento de la medicina, capacidades que ahora se veían evidenciadas y bien aprovechadas, y que habían sido seleccionadas específicamente para completar las deficiencias de Lao Yi en cada área de las mismas. Además de ser un complemento necesario para Lao Yi, Hui Shen había sido enviado con el fin de aprender la geografía, el idioma y las costumbres de Daqing bajo la tutela de Lao Yi a través de esta experiencia, como una especie de aprendiz, con la esperanza de que pudiera ser de utilidad a sus amos después de que Lao Yi partiera de este mundo. Lao Yi, como era tan obvio ahora, estaba envejeciendo demasiado como para llevar a cabo este tipo de trabajo. Pero Hui Shen aún no hablaba griego. Helénica, el idioma de Daqing. Entonces, ¿cómo estaba hablando con esta gente?, se preguntó Lao Yi. ¿Cómo es capaz de sostener una conversación? Quizá ya había aprendido el idioma en el corto tiempo que habían estado aquí. O... Este pensamiento lo perturbó. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Había perdido la noción del tiempo? ¿Habían pasado aquí tantos meses y no solo días que Hui Shen había tenido tiempo de asimilar el idioma? Eso sería favorable para Hui Shen y también para su misión, si es que no era demasiado tarde para emprender el regreso. Pero la idea de haber perdido varios meses o medio año de su vida sumido en la inconsciencia era inquietante. El problema lo impactó de tal forma que su perplejidad se transformó en voluntad y por el poder de su voluntad superó el pesado aletargamiento que lo había vencido por tanto tiempo y se movió en la cama, llamando la atención de alguna de las siluetas que permanecían de pie entre las sombras. Sus movimientos eran demasiado sutiles como para que Hui Shen y los compañeros a los que se dirigía lo notaran, ya que parecían sumidos en la conversación. Pero a medida que se fue disipando la fantasmal niebla que durante tanto tiempo lo había envuelto, la habitación se despejó y pudo percibir la luminosidad de las 5 lámparas, una en cada pared, y otra más colocada sobre una superficie a su derecha, frente a donde se hallaba Hui Shen. Apenas un segundo después de que la niebla diese paso a la luminosidad, su agudeza visual regresó. Podía ver. Lo que hacía unos momentos no eran más que siluetas, ahora eran claramente visibles. A su derecha había 2 hombres que se distinguían del resto por el hecho de que estaban armados y llevaban cascos, y supuso que debían ser soldados o guardias. Parado al fondo de la pared opuesta, en el umbral de la entrada de la habitación, estaba un hombre alto y barbado, vestido con una túnica negra que cubría hasta la parte superior de su cabeza, ocultando debajo una especie de sombrero cuadriforme, quizá un clérigo Daqing. Entre este hombre y Hui Shen y aquellos con quien hablaba, el espacio era ocupado por 2 hombres más, uno de ellos de aspecto femenino, sin barba y vestido de púrpura, lo que indicaba un rango imperial, y el otro vistiendo una túnica blanca bordada en colores verde y marrón, con insignias que no reconoció ni entendió, pero que sospechaba denotaban que se trataba de un oficial. Finalmente, habiendo reunido la suficiente fuerza para levantarse de los cojines sobre los que había yacido esta debía ser la primera vez en ¿cuánto tiempo?, fue capaz de ver que Hui Shen realmente estaba conversando con 2 hombres como lo había percibido. Ambos también vestían túnicas negras como los 2 clérigos detrás de ellos, pero ninguno llevaba la cabeza cubierta. Uno de los hombres, de pie a la izquierda de Hui Shen, era un poco más alto, con hombros anchos, una espesa cabellera oscura y rizada, y para sorpresa de Lao Yi, una barba algo descuidada, especialmente tratándose de un monje. Mientras que el otro, a la derecha de Hui Shen, era de menor estatura, delgado, bien afeitado y con el cabello cuidadosamente cortado, mas no afeitado al ras del cuero cabelludo. Mientras se apoyaba para incorporarse, tuvo un momento para darse cuenta de que podía comprender las palabras que cruzaban Hui Shen y los 2 hombres.
Hui Shen hablaba con cierta energía que contrastaba con el gentil trato que le había dado como paciente momentos antes al examinarlo. En el transcurso del momento, Lao Yi se dio cuenta de que era capaz de comprender completamente la conversación entre Hui Shen y estos dos hombres, pero tuvo que esforzarse para sobreponerse al desconcierto de sus propias expectativas y segundos más tarde entendió por qué. Para su sorpresa, no estaban hablando en helénica. No estaban hablando el idioma del Daquín. No, estos hombres estaban hablando con Hui Shen en Hanyu. Antes de que siquiera tuviera tiempo de reflexionar, interrumpió su conversación, permitiéndose imbuir el más sutil dejo de corrección irónica a su tono. Hui Shen, no tengo las palabras para expresar cuán sediento estoy. ¿Crees que esta vez podría servir a tu maestro un vaso lleno en lugar de un trapo con agua? Ante el inesperado sonido de la voz de Lao Jing, Hui Shen se volvió con una mirada llena de conmoción y toda la habitación permaneció en silencio. Sus ojos atónitos uniformemente fijos en el viejo monje, quien momentos antes se hallaba al borde de la muerte y ahora se levantaba por su propia voluntad. 20 minutos más tarde, 4 monjes se encontraban sentados juntos ante una mesa en la habitación contigua, y los demás permanecían de pie detrás de ellos. Previamente, Hui Shen apenas había tenido tiempo para asimilar la sorprendente capacidad de Alexander y Philip para hablar la lengua común, algo que el maestro Lao Yi le había hecho pensar que era inconcebible en Daquín. Nadie en Daquín, según le habían asegurado, hablaba Hanyu. Tuvo que dirigir esta sorpresa mientras informaba a los visitantes sobre el terrible estado de su maestro y la razón por la que él y Hui Shen habían permanecido por tanto tiempo como invitados cuando tenían un mensaje urgente para el emperador. Ahora, mientras los 4 estaban sentados en la mesa, se mostraba frenético, por un lado tratando de atender las necesidades de su maestro, y por el otro, tratando de explicar a estos nuevos visitantes el urgente propósito de su viaje. Mientras servía nerviosamente una taza de té para Lao Jing, Hui Shen dijo: «Estamos en una misión para el emperador de Liang». «No es el emperador», intervino Lao Yi. «El general Ou bien podría ser el emperador». «El príncipe», se corrigió Hui Shen. «Hemos sido enviados por el príncipe Xiao Shi, el hermano del emperador». «El emperador Xiao Gang está bajo arresto domiciliario». La observación de Lao Yi fue interrumpida por un acceso de tos. Recuperándose, continuó: «Y nuestro príncipe Xiao Yi no tiene autoridad por ser el hermano del emperador. Su autoridad se basa únicamente en el hecho de que sigue siendo el gobernador de la provincia de Jing». Hui Shen temblaba bajo la emoción y la presión, y casi volcó la taza de té de Lao Yi mientras la llenaba, quemándose. Nada de esto estaba saliendo bien. Sus anfitriones Daquín tenían dificultades para seguirlo, así que probó un enfoque diferente. Los gobernantes de Daquín les habían enviado a estos hermanos monjes, así que trataría de navegar esa ruta. Sentándose de nuevo frente a sus cansados y desconcertados visitantes, Hui Shen dijo: «Mencionaron que ambos son monjes». Los 2 asintieron. El más joven dijo: «Sí, nosotros también somos monjes, Lao Yi y yo», dijo. Pero antes de que pudiera continuar, Lao Yi interrumpió de nuevo. «No somos monjes», exclamó alzando la voz. Hui Shen se preguntó si toda la conversación iba a ser así. Estaban en presencia del púrpura. ¿Acaso Lao Yi no tiene sentido del decoro?, se preguntó. ¿Sería comprensivo el representante imperial? Dado que era evidente que Lao Yi se había recuperado repentina e inesperadamente. Eso esperaba. Alexander y Philip se enderezaron en sus asientos ante el espectáculo del arrebato de Lao Yi, cada uno completamente inseguro de cómo interpretarlo. De igual forma, se debatió Hui Shen para explicarse. Casi, es decir, sintió un vacío en el pecho antes de que Lao Yi pudiera proseguir. Y vaya, que prosiguió.
No, no somos monjes, somos proscritos. Lao Yi vociferó tan fuerte que los guardias y los mensajeros se tensaron. Hui Shen trató de intervenir antes de que las cosas se salieran de control. Maestro, has estado ausente tanto tiempo por la fiebre, seguramente no querrás que estos hombres entiendan. ¡Nosotros somos bandidos!, interrumpió Lao Yi mirando a Hui Shen directamente a los ojos. Apartando la vista de Hui Shen, miró a Philip. ¡Salteadores de caminos! Y luego a Alexander. ¡Piratas! ¡Piratas de primer orden! Con fingida modestia se dirigió a Alexander y Philip. ¿Quizá quieran unirse a nosotros? ¿Quién es su superior? ¿Este hombre?, señaló a Tadeo. ¿O él?, dijo señalando a Callinicus en su púrpura. ¿Y el emperador de Dakin? ¿Los transformaría de monjes a bandidos? Lao Yi estaba empeñado en su diatriba y Hui Shen estaba a punto de darse por vencido cuando Alexander, el monje Dakin más joven, finalmente habló. ¿Qué los trae aquí entonces? Hui Shen se sintió aliviado, pensando, este es un sabio e ignora las tonterías de mi viejo maestro. Lao Yi no cedió. Ya te lo he dicho, somos ladrones. Entonces, ¿qué es lo que han enviado a robar?, insistió Alexander manteniendo la compostura. Resignado, Hui Shen dijo, mi maestro te ha confundido. No estamos aquí para robar nada. El monje Dakin de más edad, Philip, que hasta ahora había permanecido en silencio, excepto cuando habían hecho las presentaciones, esbozó una astuta sonrisa en su rostro ante esto. Yo entiendo. Todos lo miraron. ¿Cuál es la confusión?, preguntó a la habitación silenciada. Ustedes son monjes piratas, enviados bajo la autoridad de un emperador encarcelado. ¿Para robar? Nada. Entonces, estirando el cuello, repitió lo que había dicho para todos los que escuchaban, pero que hasta ahora no había entendido palabra alguna, esta vez hablando en griego. Lo que dijo nuestro invitado es que son monjes piratas, enviados a nosotros bajo la autoridad de un emperador encarcelado. ¿Para robar? Nada. Sus palabras quedaron flotando en el aire por un momento. Seguramente el hombre de menor rango presente se había atrevido a romper lo que obviamente todavía era un ambiente tenso con una broma. El silencio duró lo suficiente como para que la uniforme falta de corrección fuera asimilada por dos grupos de monjes de diferentes religiones y tierras muy diferentes, sus guardias, el archimandrita y los representantes imperiales. El propio Lao Yi abrió el camino cuando todos estallaron en risas. Cuando las risas cedieron, fue Lao Yi quien habló de nuevo. Mi hermano Philip, has evaluado correctamente todos los aspectos a excepción de uno. Has omitido que nuestra misión no es robar a nuestros anfitriones. Nuestro emperador Xiao Gang, a través de su hermano Xiao Yi, nos ha enviado a ver al emperador del Dakin, tu emperador, para ofrecernos como bandidos a sueldo. Hemos venido a ofrecer nuestros servicios al emperador del Dakin para convertirnos en piratas contra el imperio cautivo de Liang. Alexander tartamudeó. ¿Cómo? No comprendo. Hui Shen le respondió. Nuestra nación se encuentra cautiva por un malvado señor de la guerra, el general Hou. Él gobierna bajo el nombre de nuestro emperador, el emperador Xiao Gang, pero él es emperador solo de nombre. Solo tiene el poder para comandar soldados, o para el caso, monjes. Por lo tanto, debe comandar a los proscritos en su lugar. Mi maestro Lao Yi quiere decir que no hemos sido enviados a tomar nada de ustedes o de la tierra del Dakin. El emperador Xiao Gang nos envía como proscritos contra el régimen que lo ha hecho prisionero, para que podamos ayudar al Dakin a debilitar al vilipendiado señor de la guerra, que ha privado de la libertad al gobernante legítimo de la dinastía Liang. Ante esto, Philip habló de nuevo. ¿Su nación es la Liang, más allá de la India? ¿De ahí es donde provienen? ¡Sí! Lao Yi respondió levantando su taza de té y luego colocándola en la mesa. Hemos recorrido toda esta distancia para ofrecernos como bandidos para el emperador del Dakin. Yo he estado allí, respondió Philip. De forma inusual, Alexander respondió con una reacción involuntaria.
¿Qué? Nadie ha estado en Serinda. Philip negó con la cabeza, respondiendo: «Hermano monje, mi superior». Ante esas palabras, tanto Hui Shen como Lao Yi reaccionaron. Hasta ahora la dinámica entre Philip y Alexander les había parecido extraña, ya que Philip tendía a hacer deferencias hacia el más joven, Alexander. Era extraño que un monje de mayor edad tuviera a un monje joven como su superior. Philip miró a los guardias, a Estilicón y a Callinicus, con cierta afectación deliberada. Luego volvió su mirada a los ojos de Alexander. «Gracias a Dios que estamos hablando en otro idioma. Así que, a la vista de la autoridad puedo decirte esto. Hay cosas que no sabes, cosas por las cuales te debo una explicación completa en otro momento». Reprendido, Alexander guardó silencio y permitió que Philip continuara. Philip miró a Lao Yi y a Hui Shen. «Hermanos, están visitando este lugar que ustedes y sus compatriotas llaman Dakin. Los Qin fueron la primera dinastía de su propia gran nación, por lo que sabemos que están presentando sus respetos al reconocer a un imperio hermano como un semejante. Da Qin, el gran Qin. Permítanme decir». Philip vaciló, mirando a Alexander, luego a Callinicus, intentando mantener en mente que solo Alexander podía entenderlo. «Permítanme decir, a nombre del emperador Justiniano, emperador de Dakin, que reconocemos y apreciamos el honor infundido en el espíritu del nombre que nos ha otorgado». Los ojos de Alexander se agrandaron ante el grado de presunción de Philip al hablar en nombre del emperador. Pero no dijo nada, y Philip continuó: «Entre los Dakin, pocas personas conocen el país de ustedes. Nuestros mapas solo llegan hasta la India, y aun aquellos que poseen mapas solo conocen la tierra de su emperador como Serinda, la tierra más allá de la India, la tierra de donde proviene la preciosa seda». Lao Yi y Hui Shen escuchaban con atención. «Puede que esté asumiendo demasiado, pero como uno de los pocos de Dakin que ha estado en Serinda, permítame, a nombre del emperador Justiniano de Dakin, corresponder el regalo del reconocimiento. Aquí nos llamamos Roma, y esta ciudad, Constantinopla o Bizancio, es su capital. Permítannos reconocer a Liang como la gran Roma». Incierto de a dónde iba Philip con todo esto, pero muy consciente de los cada vez más extensos terrenos de incorrección que Philip estaba pisando en casi su solitario dominio de una lengua extranjera y de la confianza implícita que estaba depositando en Alexander para ser discreto en su conocimiento de ello. Se estaba sintiendo cada vez más incómodo. Deseando detener las cosas antes de que llegaran demasiado lejos, comenzó a interrumpir a Philip en griego. Luego se detuvo cuando los oídos de Lao Yi se aguzaron y recordó que el anciano monje extranjero hablaba griego. ¿También sabría latín Philip? Alexander se aventuró: «Frater, necuret cum verbis ludum properamus». Philip apenas asintió en reconocimiento, pero continuó como si no hubiera escuchado a Alexander. «Pero Roma, la gran Qin, es grandiosa, y Serinda, Liang, también es grandiosa. Han recorrido una larga distancia. He estado ahí. Sé muy bien qué tan lejos han viajado. Díganos, ¿qué pueden dos monjes ofrecernos para tomar de una tierra tan grande que podría debilitar al señor de la guerra que la comanda? Mírenos a mí y a mi hermano», señaló Alexander. «Mi hermano es mucho más instruido que yo, eso lo admito. Pero seguramente él estará de acuerdo conmigo en que nada de lo que pudiéramos hacer podría debilitar a nuestro emperador. Y eso, Dios no lo permita, aun si así lo quisiéramos. Si su emperador desea debilitar a un rival, esto es un asunto para los grandes poderes. Y nosotros, no estamos sorprendidos. Pero un general que es capaz de mantener a un emperador bajo arresto domiciliario en una tierra igual de grande que Roma, es un hombre tan grandioso como terrible. ¿Qué pueden hacer dos monjes como ustedes para debilitarlo? ¿Cualquier robo no sería sino apenas un pinchazo en la dura piel de un tigre?» Alexander escuchó con una especie de ambivalencia llena de emoción. Philip se había aventurado mucho con estas palabras, demasiado. De eso estaba seguro, pero al concluir su cuestionamiento,
Alexander se dio cuenta de que lo hacía con cierto conocimiento. Lao Yi respondió: La última vez que estuve en Siria, escuché que la tierra de Liang es llamada Serinda por aquellos de ustedes en Daquín. Y mientras Philip asentía, Lao Yi hizo una moción a Hu Yishen y éste sacó una bolsa que llevaba consigo en su túnica debajo del cinturón. La abrió y colocó su contenido sobre la mesa entre ellos. Era una pequeña tela cuadrada con la imagen de un dragón bordada al centro. Hu Yishen la desdobló ante la mirada de todos. Lao Yi continuó: Ustedes la llaman así. Llaman a Liang Serinda, porque seda, en su idioma, es Sericum. ¿Estoy en lo correcto? Philip y Alexander asintieron, cada uno paralizado ante la visión de la costosa y hábilmente bordada tela de seda que ahora era mostrada. Alexander, con una mayor comprensión de que este artículo, a menos que se tratara de un regalo diplomático para el emperador, técnicamente quebrantaba las regulaciones que regían la importación del blatión o púrpura, especialmente seda púrpura. Tan solo la seda valía su peso en oro, pero la seda púrpura de esta calidad y la destreza artística del diseño del dragón y los bordes cuidadosamente bordados de la tela hacían que esta pieza frente a ellos fuera ciertamente preciosa, tan ligera y sencilla y aun así tan intimidante. Philip, sin embargo, mantuvo la calma y le respondió a Lao Yi: He viajado con caravanas que transportan carga a través de los desiertos de Persia, entre la India y Roma, Daquín, y por las grandes montañas que separan a la India del Liang. No hay desiertos demasiado vastos ni montañas demasiado altas como para traer este tesoro aquí. Comprendo su valor. Lao Yi asintió. Philip continuó: Pero en Daquín tenemos un gobernador, un hombre que gobierna la seda y todo el comercio de la seda con la autoridad del emperador. Quizá conozcan a este hombre, Pedro Barsime. Articuló el nombre de Barsime con un dejo de irritabilidad que a Alexander no le pasó desapercibido. El nombre, interpuesto en el flujo del Hanyu, fue detectado por Callinicus, quien, aunque no entendía, estaba prestando gran atención. Tanto Lao Yi como Hu Shen negaron con la cabeza. No. Pues, continuó Philip, un tesoro que podría cambiar la vida de un hombre es apenas un céntimo en el saldo del imperio. Una larga caravana de telas de lana o especias puede pagar su viaje mediante sus mercancías. Si la misma caravana lleva seda, no solo pagará por su viaje, sino que multiplicará su fortuna. Aun así, estas fortunas apenas son fortunas en la escala de los hombres. Todos lo escuchaban, pero nadie parecía entender. Philip trató de explicarse. Si yo fuera un bandido persa, podría asaltar 100 caravanas de seda 100 veces y podría destruir las 10.000 fortunas de 10.000 hombres. Pero esto no sería sino apenas una palmada en la mano de alguien como Pedro Barsime, quien se desharía de mí como si fuera un simple insecto al que podría aplastar ofreciendo una recompensa por mi cabeza a los siguientes 3 bandidos persas, quienes aceptarían complacidos. La tensión se podía sentir por toda la habitación. Incluso los guardias y mensajeros que no entendían lo que se estaba diciendo fueron capaces de entender que Philip estaba diciendo algo que incomodaba a todos. ¿Cómo dices que se llama? ¿General Hou? Preguntó Philip. Lao Yi asintió. Sí. Si su general Hou es como nuestro Pedro Barsime, dijo Philip, él ejerce el poder del imperio. Les paga a piratas para robar y acabar con los piratas. No pueden debilitarlo a través del dinero, oro, robo. Ni siquiera el robo de seda lo debilitará. Ante esto, todos permanecieron en silencio por unos momentos, hasta que finalmente Lao Yi habló. Hermano, dijo ahora vacilante. Monje, pronunció esta última palabra casi como si tuviera un signo de interrogación al final. Quizá te hemos confundido. Toma. Hizo un ademán a Hu Yishen para que tomara la tela de seda y se la diera a Philip. Aunque estaba sentado y hablando, todavía se sentía débil e incapaz de moverse con agilidad. Sosteniendo la seda que Hu Yishen le había dado, Lao Yi se la ofreció directamente a Philip. Tómala,
¿Cómo? Tómala, Repitió Lao Yi. tómala, es tuya. Dijo nuevamente Lao Yi cuando Philip no la tomó la primera vez. Yo no puedo. Tómala para tu monasterio entonces. Lao Yi se inclinó hacia adelante y le empujó hacia él con la poca fuerza que tenía para que, si Philip no la tomaba, el preciado artículo cayera al suelo. Ante esto, Philip instintivamente tomó la seda de las manos del viejo monje. Lao Yi habló de nuevo mientras Philip sostenía la tela con reverencia, casi temblando mientras sentía la forma de su dragón entre sus dedos. Tienes razón en que un simple atraco no podría debilitar ni mucho menos frenar al general Hou, la tierra de Liang. Lao Yi sonrió. La Gran Roma es adyacente a dos imperios, el Wei oriental y el Wei occidental. Hou no es un general ordinario, es un señor de la guerra que comanda ejércitos de las 4 naciones. ¿Qué? Replicó Alexander. ¿Cómo es posible? El general, Lao Yi meneó la cabeza. no es como ningún otro hombre. La gente dice que llegó al poder a través de la hechicería. Nuestro emperador Xiao Gang es el tercer hijo que el antiguo emperador Wu tuvo con su consorte Ding Lingguang. El emperador Wu dejó este mundo hace poco más de un año. Y el general Hou tomó por la fuerza el poder después de encarcelar a Xiao Gang. ¿Mató al primer hijo del emperador Wu? Preguntó Alexander. No, el hijo mayor del emperador, Xiao Tong, murió hace mucho tiempo. Algunos piensan que fue a manos del emperador. ¿Qué? Tanto Alexander como Philip exclamaron al unísono. Lao Yi explicó. Cuando su madre, la consorte Lingguang, fue sepultada, se le enterró en un sitio que más tarde un monje supo que había sido bendecido con una buena fortuna para el emperador Wu, pero mala fortuna para su hijo, Xiao Tong. Xiao Tong trató de disipar la mala fortuna con magia y ordenó enterrar patos de cera con el cuerpo de su madre. Alexander y Philip miraban con incredulidad. La magia y la hechicería eran comunes en Bizancio, especialmente en lo concerniente al hipódromo y los juegos, pero el uso de patos de cera les parecía completamente incoherente. Hui Shen pareció notar su confusión e intervino. Xiao Tong creía que el excelente valor artístico de los patos despertaría el favor de los dioses, y que a medida que los patos se disolvían en la tierra con su madre, la cera que se disolvía también disolvería su mala suerte. Con esta explicación que pareció satisfacerlos, Lao Yi continuó. El emperador Wu se enteró de lo de los patos y se enfureció, y Xiao Tong perdió el favor de su padre. Varios años después, Xiao Tong, aún muy joven, murió misteriosamente. Xiao Wang, el segundo hijo del emperador, debió haber sido nombrado príncipe heredero. Pero la ira del emperador Wu por la hechicería era tan grande que también omitió a su segundo hijo para distanciar aún más a todos de la herida de la hechicería. Así es como Xiao Gang se convirtió en el príncipe heredero. Esta hechicería parece haber sido una maldición para el emperador Wu, dijo Alexander. Pero, ¿qué tiene eso que ver con el general Hou? A donde quiera que el general Hou va, hay magia, hay hechicería, hay poder, explicó Lao Yi. Así que estás en lo correcto, le dijo a Philip. Ni el oro, ni la seda, ni el dinero serían suficientes para dañar al poderoso general Hou. Philip, todavía sosteniendo la preciosa tela de seda en sus manos, miró a Lao Yi de nuevo y dijo: Muy bien, pero todavía no has respondido mi pregunta. ¿A qué han venido? ¿A qué podría haberlos enviado su emperador aquí que ofreciera alguna esperanza de desafiar al general Hou? Lao Yi se inclinó hacia adelante, dio un sorbo a su té, luego se reclinó en su silla y tras un hondo respiro, finalmente, respondió: No saben nada del mundo al final de sus mapas. Para ustedes la gran Roma, Liang, es Ser Inda, la tierra más allá de la India, el lugar desde donde el precioso hilo, seda, sericum, proviene. Sí,
respondió Philip. Seda. Es tan importante, tan preciosa. Han nombrado a un imperio completamente desconocido en su honor. Un imperio que saben es tan grandioso como el suyo. Philip y Alexander asintieron. El hermano del emperador Xiao Gang, el gobernador de la provincia de Jing, el príncipe Xiao Yi, nos envía a nosotros, monjes piratas, a ustedes, a Daquín, al Gran King, a Roma, para ofrecerles robar el del general Hou, para el deleite de su emperador Justiniano, el secreto de la fabricación de la seda. Con lo que podemos robar juntos, su emperador Justiniano puede producir seda en su propia tierra. El corazón de Alexander palpitaba fuertemente en su pecho, ante la gravedad de lo que estaba oyendo. Miró a Callinicus, tratando de adivinar cuánto de lo que se había dicho había entendido, si es que había entendido algo. Lao Yi posó de golpe su taza de té en la mesa, puntuando sus palabras. No es seda lo que nos trae a ustedes, hombres. No. Es el secreto de la seda. Es por eso, por lo que estamos aquí. Y así es como nosotros, alguna vez monjes, ahora somos proscritos. Para concluir, Lao Yi miró a Alexander a los ojos. ¿Acaso es una casualidad que dos monjes en Daquín hablen el idioma de la tierra de Xiao Gang? No lo creo. Hu Shen no puede triunfar solo. Únanse a nosotros. Seamos proscritos. Juntos. Serinda, parte primera, volumen tercero de Justiniano y Teodora, por Daniel Sirignani, traducido por Paola Hernández, narrado por Leonor Lavado, publicado por Memorias Adriáticas. Las páginas preliminares y los recursos adicionales para este texto, incluyendo listas de personajes, mapas, cronogramas y redes sociales, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en las ediciones impresas en línea en justinianoyteodora.com. Copyright Daniel Sirignani 2018. Todos los derechos reservados. Esperamos que disfrutes de Serinda.